Un homomorfismo es una función entre dos estructuras algebraicas que nos permite compararlas. ¿Ya? Bueno, resulta que a veces dos estructuras algebraicas son básicamente la misma, pero escritas de distintas formas, ya distintos conjuntos, distintas leyes de composición interna. Y como veremos, en este caso, cuando tenemos dos estructuras que son idénticas, las vamos a poder relacionar a través de un isomorfismo, que es lo que veremos en este video. Bueno, los isomorfismos eh, nos permiten establecer si estamos frente a dos estructuras algebraicas que son idénticas. ¿Ya? Recordemos que un homomorfismo entre dos estructuras algebraicas, A con la ley de composición interna asterisco y B con la ley de composición interna triángulo, va a ser una función f que va desde A hasta B, tal que tomamos dos elementos de A y f de la composición de esos dos elementos, es decir, de la multiplicación de esos dos elementos, A1 estrella A2, que es la operación que está en A, va a ser igual a f de A1 triángulo f de A2, donde ahí tenemos la ley de composición interna que es en B. Ya eso es lo que es un homomorfismo. ¿Qué es lo que es un isomorfismo entre estas dos estructuras algebraicas? Es una función, ¿sí? Que es un homomorfismo y a su vez que es biyectiva. Por ejemplo, si tomamos el conjunto de los reales con la suma, ¿sí? El conjunto de todos los reales con la operación suma y el conjunto de los reales positivos con la operación producto. Y si tomamos la función f que va de los reales a el conjunto de los reales positivos que toma un x y lo lleva a la función exponencial, eso es un isomorfismo. ¿Por qué? Porque, bueno, es fácil verificar que es un homomorfismo. Veamos por qué. Y es porque si tenemos la exponencial de x más y, es decir, tomamos dos números reales y calculamos la exponencial de x más y, eso por propiedades de la exponencial es la exponencial de x por la exponencial de y. ¿Sí? Así que eso nos muestra de que efectivamente ahí tenemos un homomorfismo. ¿Sí? Es importante que esta es la multiplicación que estamos denotando ahí. ¿Ya? Y claramente es biyectiva porque sabemos que la función exponencial es biyectiva tal como se aprecia en el gráfico. Ya biyectiva entre estos dos conjuntos, por supuesto. ¿Sí? Bueno, es importante notar de que, no es, que hay un isomorfismo entre dos estructuras no tiene por qué ser único, pueden haber más de uno. ¿Ya? Para este mismo caso, ¿sí? Para estas dos estructuras algebraicas, de hecho, si tomamos cualquier valor positivo a mayor que 0 y un a distinto de 1, tenemos que la función g, que toma un x y lo manda a la x, también es un isomorfismo entre estas dos estructuras algebraicas. ¿Sí? En ese caso se muestra un gráfico cuando a es un número entre 0 y 1. ¿Ya? Así que en general, bueno, y eso es inmediato, por el hecho de que nuevamente a de x más y es igual a x por a y por las propiedades de las funciones exponenciales, ¿sí? De los exponentes. ¿Ya? Así que eso también lo hace un homomorfismo y por supuesto también es biyectivo. Ok, algo que es importante sí es decir que en una definición que si existe un isomorfismo entre dos estructuras algebraicas, vamos a decir que son isomorfos, ¿ya? Y lo vamos a denotar mediante este símbolo de ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acabamos de probar de que el conjunto de los reales con la suma es isomorfo al conjunto de los reales positivos con el producto. ¿Ya? Y el resultado más importante respecto al isomorfismo es que el ser isomorfo es una relación de equivalencia. ¿Ya? Bueno, primero refleja. ¿Por qué? Porque si tenemos una estructura A con la operación estrella, la identidad que va de A, es decir, que va desde A hasta A y que toma un X y lo manda en un X, es un isomorfismo entre estas dos estructuras, ¿ya? Y de hecho es un automorfismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va desde una estructura algebraica a sí misma. ¿Ya? Bueno, inmediato darse cuenta de eso, ¿por qué? Porque la identidad claramente es biyectiva y además que las operaciones son las mismas en ambos casos, ¿ya? Por otro lado, la relación esta es transitiva, ¿ya? Y eso lo podemos ver que si tomamos dos estructuras algebraicas, A estrella y B triángulo, que son isomorfas, y a su vez B triángulo y C
círculo también son isomorfas. Eso quiere, y tomamos dos isomorfismos F y G entre estos conjuntos. Bueno, la composición G compuesto con F, que va desde A hasta C, es un isomorfismo entre A estrella y C círculo. ¿Ok? Y por último, veamos que es simétrica. Ya esto es un poquito más difícil de observar. Tomamos, perdón, algo que se me había olvidado mencionar es que es un homomorfismo esta composición por el resultado que ya se vio anteriormente con homomorfismo, ¿ya? Y claramente una función biyectiva porque es una composición de dos funciones biyectivas. Y ahora veamos por qué esta relación es simétrica, ¿ya? Entonces tomemos dos estructuras algebraicas que son isomorfas, ¿ya? Y tomemos un isomorfismo F que va desde A hasta B, y vamos a probar de que como F es biyectiva, tiene una inversa, y vamos a probar que la inversa, que va desde B hasta A, de hecho también es un isomorfismo entre B triángulo y A estrella. A ver, para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Tenemos que tomar dos elementos, B1 y B2 en B, tales que tomemos B1 y B2 en B, tales que queremos probar, de hecho, que F-1 de B1, triangulito B2, es igual a, y esto es lo que queremos demostrar, ¿sí? Que eso es igual a F-1 de B1. Ahora, estrella, F-1 de B2, ¿ya? Notemos que en este caso, aquí B1 y B2 son elementos en B, y por lo tanto los tenemos que operar con la operación triángulo, pero en este caso, estos dos de acá son elementos en A, ¿sí? Entonces, como son elementos en A, tenemos que operar con la operación estrella, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Acá vamos a usar fuertemente el hecho de que B1 y B2, como viven en B, y F es un isomorfismo, ¿sí? B1 y B2 tienen preimágenes, ¿ya? Entonces, existen A1 y A2 en A, tales que F de A1 es igual B1 y F de A2 es igual B2, ¿sí? Pero luego, ¿qué es lo que ocurre entonces? Tenemos que F menos 1 de B1, triangulito B2, es igual a F menos 1 de B1, pero B1 es F de A1, triangulito F de A2, ¿sí? Y eso es igual a ¿qué cosa? A F menos 1. Y ahora, como sabemos que F es un isomorfismo, en particular un homomorfismo, podemos operar acá y nos va a quedar que F de A1 estrella A2. ¿Ya? Y eso ahí estamos usando el hecho de que F es un homomorfismo. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que F menos 1 de F de A1 estrella 2 es una composición, ¿no es cierto? De componiendo F menos 1 de F de un número o de un elemento A1 estrella 2. Así que, dado que F menos 1 con F es la identidad, nos va a quedar A1 estrella A2, ¿sí? Pero A1 estrella A2, ¿qué es lo que es? Bueno, A1 es la preimagen, ¿sí? De B1, así que es F menos 1 de B1, ¿ya? Y en este caso necesariamente es eso porque tiene una única preimagen, dado que F es biyectiva. Estrella, F menos 1 de A2, ¿sí? Y con eso hemos probado de que es un homomorfismo, ¿ya? Y claramente es biyectiva por el hecho de que F también lo era. Ahora, esto lo podemos observar en el hecho de que en el caso cuando vimos antes, vimos que los reales con la suma eran isomorfas a los reales positivos con el producto. Esto también lo podemos ver a través de una función, ¿sí? Que va desde de los reales positivos a los reales, por ejemplo, la función logaritmo, ¿sí? Y en el caso de los logaritmos, ¿qué es lo que tenemos?
tenemos que el logaritmo de un producto de dos cosas, ¿sí? Por operaciones es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esta operación de acá, ¿sí? Corresponde con esta de acá, ¿ya? Y la suma de acá, ¿sí? Corresponde con la suma de los reales, ¿ya? Así que como vemos también en este caso también ocurre, ¿ya? Ok. Como ejercicio veamos que estas dos estructuras definidas en el conjunto potencia de E, con la operación la unión y con la operación intersección, son isomorfas, ¿ya? Para ello, ¿qué vamos a ver? Bueno, tenemos que mostrar de que existe un isomorfismo, ¿ya? Entonces, veamos cuál va a ser un isomorfismo, y lo que vamos a tomar es que vamos a tomar la función f que va desde el conjunto potencia de E al conjunto potencia de E, y lo que hace es tomar un elemento A, ¿sí? Un conjunto, un subconjunto A que pertenece a P de E, que recordemos que es lo mismo que decir que A es subconjunto de E, y lo que va a hacer es que va a mandar un F de A que va a ser el complemento de A, ¿ya? Y veamos primero qué es un homomorfismo. Homo, ya. ¿Por qué un homomorfismo? Bueno, esto va a ser gracias a las leyes de Morgan, ¿sí? Si tomamos F de A unión B, ¿sí? Donde ahí tenemos la operación unión, esto va a ser igual a unión B complemento, por la definición de F. Y esto a su vez es igual a, dada la ley de Morgan, es A complemento intersectado B complemento, pero A complemento es F de A, y por lo tanto nos queda F de A intersectado con F de B, ¿ya? Y como se fijan nuevamente acá tenemos que esta unión de acá es la que aparece acá, ¿sí? Y acá, ¿ya? Y acá aparece esta otra operación, intersección, ¿sí? Aparece acá y de hecho acá. Ya ahí tenemos las dos operaciones. Ya, entonces F es un homomorfismo, ¿sí? Y bueno, claramente F es biyectiva. ¿Por qué? Bueno, porque F de A, ¿sí? Es igual a complemento del complemento, y eso es A. ¿Qué podemos concluir de eso? Bueno, que F compuesto con F es igual a la identidad de A, y por tanto F menos 1 es igual a F. Es decir, esta es una función cuya inversa es sí misma, ¿ya? Así que eso hace de que F también sea, dado que encontramos una función tal que nos da la identidad, esa necesariamente tiene que ser la inversa. Ok, veamos algunas propiedades, ¿sí? Entonces, si tenemos que dos estructuras son isomorfas, con un isomorfismo F, que va desde A hasta B, entonces siempre se tiene de que, si tomo el neutro de A, el neutro de la estructura A estrella, necesariamente F de B tiene que ser el neutro de B triangulito, ¿ya? Y eso es porque es un homomorfismo, ¿sí? Eso siempre se tiene, para cualquier homomorfismo. Por otro lado, también, si tomamos el inverso de un valor en A, de un elemento en A, fx menos 1 a la menos 1 va a ser el inverso de f de x en b, ¿ya? ¿Ok? Y por último, tenemos que, dado que un isomorfismo, una biyección entre dos conjuntos, tenemos que la cardinalidad de ambos conjuntos tienen que ser igual, ¿ya? Es importante tener en cuenta de que esta propiedad no se tiene al revés, ¿sí? Es decir, si tenemos que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, no necesariamente son isomorfos, ¿ya? Y veamos por qué. Veamos un ejemplo. Entonces tomemos Z4 con la operación suma, y ahí está la operación suma módulo 4,
¿sí? Y Z2 cruz Z2, donde acá vamos a definir esta suma, la vamos a definir de esta manera para que veamos la diferencia, ¿ya? Entonces tenemos que Z4 va a ser el conjunto de las clases de equivalencia módulo 4, ¿ya? Pero en este caso, para simplificarla, voy a denotar como 0, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces recordemos que tenemos que, por ejemplo, 1 más 3, ¿sí? Módulo 4 es igual a 0, ¿cierto? Porque 1 más 3 es 4 y eso es 0 módulo 4. Perdón acá, ¿sí? ¿Ok? Así que esas van a ser las operaciones que tenemos que tener en cuenta eso. Por otro lado, Z2, ¿sí? Va a ser igual a el conjunto formado por el 0, 0, ¿sí? Por el 0, 1, por el 1, 0 y por el 1, 1, ¿ya? Y en este caso, la operación va a ser una suma, ¿sí? Y es la suma habitual que tenemos en par ordenado. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, que 0, 1, con esta operación que la voy a anotar de esta manera, más 1, 1. Ya, ahí lo voy a anotar acá para que nos quede espacio. Esto va a ser igual a 0 más 1, ya donde esa es la suma en Z2, coma 1 más 1, y eso es igual a 1, y 1 más 1 módulo 2 es 0. Así que nos queda que en esa suma nos da el resultado 1,0. Ya, entonces tenemos Z4, Z2 con las dos operaciones. Veamos que, bueno, algo importante como mencioné antes es que uno si existe, supongamos que exista, ya, tomemos una función f que va desde Z4 a Z2, que es biyectiva. ¿Ya? Sabemos que existe nomás porque estos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Bueno, veamos cómo debe ser un posible homomorfismo, un posible isomorfismo, ¿no es cierto? Para que sea isomorfismo, esta función biyectiva necesita ser un homomorfismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, claramente tenemos que tener de que f de el neutro de Z4, que es 0, tiene que ser igual al neutro de Z2 cruz Z2, que es el 0,0. ¿Ya? Así que tenemos que tener eso. ¿Ya? Ok. Ahora, veamos qué es lo que ocurre si tomamos cualquier AB en Z2 cruz Z2. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, podemos observar lo siguiente, que dado que A más A es igual a congruente 2 es igual a 0, ¿sí? Y eso se tiene siempre, porque por ejemplo tenemos que 0,0, 0,0 más 0,0 va a ser igual a 0,0, ¿sí? 0,1 más 0,1 es igual a 0,1 más 1, y eso es igual a 0,0, y así con el resto. ¿Ya? Entonces, dado que tenemos esta propiedad, que esto vale para el 1 y también para el 0, ¿sí? Módulo 2, tenemos que, si tomamos cualquier par ordenado, A, B, ¿sí? Y lo sumamos, ¿sí? Lo que acabamos de ver es lo siguiente, que es que si tomamos cualquier par ordenado, A, B, que pertenece a Z2 cruz Z2, tenemos que A, B, por la operación en el producto cartesiano, necesariamente da 0,0. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, supongamos que tenemos ahora que f de, veamos cuánto puede valer f de 2, ¿sí? Donde este 2 de acá es el 2 que pertenece a Z4. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, f de 2 yo lo puedo escribir como f de 1 más 1. ¿Sí? ¿Y esto es igual a qué cosa?
Bueno, dado que esto es un F es un isomorfismo, ¿sí? O más bien queremos que sea un homomorfismo, esto tendría que ser igual a F de 1, ¿sí? Sumado con F de 1, ¿sí? Pero F de 1 tiene que ser un A, B, ¿ya? Cualquiera de los A, B que nos quedan, entonces nos quedaría A, B, A, B. Y tal como hemos visto, eso nos daría 0,0. ¿Ok? Entonces tenemos que F de 2 tendría que ser necesariamente 0,0, pero habíamos visto que F de 0 era 0,0 por el hecho de que son neutros. Así que acá llegamos a una contradicción, ¿sí? Y una contradicción con el hecho de que F es biyectivo, ¿sí? Tenemos que el 0,0 tendría dos preimágenes, ¿ya? Así que eso nos permite mostrar de que en este caso no existe si tenemos una función f que es biyectiva, no puede ser homomorfa, ¿sí? No puede ser un homomorfismo, ¿ya? Como resumen, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que isomorfismo es una función que es un homomorfismo y a su vez que es biyectiva, ¿ya? Y de hecho eso lo podemos interpretar en términos de la definición de la palabra, ¿sí? De la etimología, donde iso significa igual y morfo significa forma, ¿ya? Entonces un isomorfismo es algo que tiene la misma forma y de hecho por lo mismo decimos que cuando dos estructuras son isomorfas son básicamente idénticas, son la misma pero escritas de distintas formas, ¿ya? A su vez vimos que el ser isomorfo es una relación de equivalencia, ¿sí? Y también algo que es importante es que dado que un isomorfismo es una función biyectiva, en el caso de que en el caso de que dos estructuras algebraicas son isomorfas, entonces necesariamente tienen la misma cardinalidad los conjuntos, pero al revés no necesariamente se tienen.